aprendiendo de la gracia. ¿Cuántos han estado We've been escuchando el learning mensaje grace. de la gracia? How many have been hearing the preaching of grace? Si no ha escuchado las últimas 4 predicaciones, If you haven't heard the last 4 preachings, puede buscarnos en redes sociales, you may find it on social media, YouTube o Facebook, YouTube or Facebook, Casa del Rey Church. House of King Church. Y por los pasados 4 domingos, And for the past 4 Sundays, un mes ya, 1 month already, hemos estado we have been predicando de la gracia. preaching on grace. No me estoy moviendo, no soy yo. Ok. Eso es solo para anunciar que los niños That's only to announce that the children pueden pasar con sus maestros a la parte de atrás. can pass with their teachers to the back. De 4 a 8 años. From Niños 4 de to 4 a 8 years 8 old. años. Bartolo, te queda, papá. De 4 a 8 años. From 4 to 8 years old. Hola. ¿Cómo estás? Bendiciones. No puedo predicar con él ahí. Bueno, ahora sí. 4 domingos hemos estado aprendiendo de la gracia. 4 Sundays we've been learning on grace. Y And Pastor decía algo Pastor said something que es totalmente cierto. that is very true. No podemos definir a totalidad la gracia. We can't define in totality grace. Si lo quisiéramos definir un poco, If we want to define it a little, la gracia, grace, Él nos enseñaba He showed us que es la manifestación that is the manifestation o la mayor expresión de amor de Dios a nosotros. or the major expression of God towards us. A mí cada vez que yo predico, Every time I preach, me gusta buscar mensajes de hombres y mujeres de Dios, I like to look for messages from men and women of God, empezando por aquí, ¿no? starting from here, De hombres y mujeres de Dios de esta casa. from men and women of this house. Y siempre entro al YouTube And I always enter YouTube o en la aplicación de mi Biblia or in my Bible app y puse gracia. and I put grace. Y Pastor nos había dicho algo And the pastor had told us something que vaya que era cierto. that was true. Es uno de los mensajes menos predicados. It's the preaching less preached. Sí, hay mensajes del amor, Yeah, there are preachings of love, hay mensajes del perdón, of forgiveness, y todo eso está bajo la gracia. and all that is under grace. Pero específicamente de la gracia, But specifically from grace, no hay mucho mensaje de la gracia. there's not many preachings regarding Y yo grace. decía, ¿pero por qué? And I said, Si why? esto es una de las cosas más lindas que el Señor nos da. If this is one of the most beautiful things that the Y Lord gives us. aprendí And I learned Que en la gracia in grace, no se hace tan fácil de predicar it's not so easy preached porque mejor dicho, no hay reglas en la gracia. because there are no rules in grace. No hay manipulación. There's no manipulation. Si alguien quisiera predicarte de Cristo If someone wanted to preach you about utilizando la God manipulación, using manipulation, un ejemplo fácil. an easy example. Arrepiéntete que si no te vas para el infierno. Repent, because if not, you're going to hell. Eso es manipulación. That's manipulation. Claro, si no te arrepientes y no aceptas a Of Cristo, course, if you don't course. repent and accept God, pues claro. Claro que te vas para el infierno. Of course you're going to hell. Pero antes de yo juzgarte, But before I judge you, se supone que yo te presente el amor. I'm supposed to show you No love. se supone que yo te manipule. I'm not supposed to manipulate Por you. eso este mensaje no es tan comúnmente hablado, That's why predicado. this message isn't commonly preached. Porque cuando Jesús te rescata, Because when Jesus rescues you, cuando la gracia se manifiesta en tu vida, when grace manifests in your life, te perdona, punto, y se acabó. He forgives you and that's that. Te rescata, punto, y se acabó. He rescues you and that's that. Perdona al que se roba $1, Forgive those that steal $1, como también perdona al que se roba $100,000. as He forgives the one that steals Punto y 100,000. se acabó. Point flat. Perdona al que agarró un bolígrafo de la iglesia, He forgives that grabs Que a nos pen quedan from the church, poquito. that there aren't many, como también perdona al violador. just as He forgives the Y violator. uno diría, es que no comprendo. And you say, I don't understand. Les digo algo, I'm going to tell you yo something. tampoco, pero esa es la gracia de Dios. I don't either, but that's the grace of God. Estuvimos aprendiendo We were learning que hay unos recursos en la gracia, there are resources in grace, cosas que podemos utilizar, things that we can más utilize, bien beneficios de estar
estar en la gracia. Benefits of being under grace. Aprendimos que el perdón inagotable es uno de estos. We learned that forgiveness never Aprendimos ending. que hay una gracia que fortalece, There's a grace that strengthens. una gracia para ver milagros, Grace to see miracles. y como la que mencionó el pastor ahora, And the one like the pastor mentioned. gracia para prosperar. Grace to prosper. Pero But como yo sé que la gracia de Dios es tan grande, because I know God's grace is so big, yo le decía, Padre, muéstrame otro aspecto de tu gracia. I said, Lord, show me another aspect of grace. Era mi clamor. It was my claim. Me dice, pero te lo he dado. He said, but I've given it to you. Gracia para permanecer. Grace to remain. Gracia para permanecer en su camino. Grace to remain in his way. Y And para que este aspecto, para yo poder permanecer, in this aspect, for me to remain, para que esto se manifieste en mi vida, so this can manifest in my life, necesito una cosa. I need one thing. Y es un encuentro. And it's an encounter. Y ese es el título de la predicación de hoy. And that's the theme of this preaching. Encuentro con la gracia. Encounter with grace. Y les quiero hablar de una historia And I want to explain a story que yo la había leído muchísimas veces, that I've read it many times, pero nunca había entendido cuánta gracia se muestra en esta but I historia. never understood how much grace is represented in this story. ¿Cuántos creen que la Biblia es real? How many believe that the Bible is real? Ok, decimos que la Biblia es real. We say that the Bible is real. Estamos muy seguros, yo tengo la fe de que vino un hombre a morir por mí. I have faith that there was a man that came to die for me. Pero esa misma fe y ese mismo But entendimiento that same faith and knowledge que tengo y que creo que Cristo caminó por esta that tierra, I have and know Jesus walked on this land, también tengo que tenerlo I also have to have it para entender to understand que hubo un mar que se abrió. that there was an ocean that split. Hay pruebas que muestran eso, There are trials that show that que el mar se abrió. the ocean split. Han encontrado incluso They have inclusively showed parte de lo que se cree fue el arca de Noé. parts of what they believe was the Ark of Noah. Lo han encontrado They have found it porque eso ocurrió. because that occurred. Así que cuando usted lea la Biblia, So when you read the Bible, no solo son historias para que tu fe crezca, it's not just history so that your faith may son grow. sucesos que pasaron. It's things that happen. Es real. It's real. Cuando yo leía esta historia, When I read the story, está en Marcos 10. it's Mark 10. La pueden buscar cuando, You may cuando, find it. cuando usted quiera, lea Marcos 10. Whenever you want, read Y Mark es la 10. historia de Bartimeo el ciego. And it's the story of Bartimaeus, the blind man. Cuando este hombre era ciego, This man was blind. no me pongas el versículo todavía hasta que yo te diga. Don't put the verse yet. Este hombre era ciego. This man was blind. Ustedes saben que cuando hay una persona que carece de un sentido, You know that when someone is emotional, cuando carece de un sentido, When when they it lacks progress a sense, when it lacks a sense, cuando hay una persona que carece de un sentido, oh, hay otros sentidos there are other senses que se desarrollan. that develop. No sé si han visto gente que no tiene manos I don't know if you've seen people that don't y have se hands maquillan con el pie, and they do makeup with their feet. cocinan con el They pie. cook with their Yo feet. digo, pero ¿cómo? I say how? Y yo puedo decir, yo jamás pudiera hacer eso. And I say I can never do that. Claro, porque tengo manos. Of course, because I have hands. Pero como esa persona no tiene manos, But because that person doesn't have hands, aprende a hacer todo con sus pies. they learn to do things with their feet. He visto mujeres que se hacen el eyeliner con el bendito pie. I've seen Yo no puedo. women that do liners with their feet. Es tremendo. It's tremendous. Cuando no tenemos un sentido, desarrollamos el otro. When we don't have one sense, we develop the other. Y Bartimeo, And Bartimaeus, yo estoy segurísima I am very sure que no tenía vista, he didn't have vision, pero tenía bien desarrollado. but he had his ears well developed. Escuchar. Hearing. La Biblia describe a Bartimeo The Bible describes him como un mendigo. as a beggar. Bartimeo, Bartimaeus, ok, perdón que esté repitiendo tanto que él era ciego, forgive me that I mentioned that he was blind pero a lot. necesitamos entender un contexto histórico. But we have to learn a biblical context. Cuando antes la gente tenía una enfermedad, When people had sickness back then, lo rechazaban, they would reject them. lo echaban a un lado. They would push them to the side.
Probablemente pensaban que estaba así porque había pecado. They probably thought he was that way because he sinned. No le gustaba que estuvieran cerca. They didn't like them to be close. De hecho, la gente que tenía lepra People who had lepers, lo echaban fuera de la ciudad. they would throw them out the city. Así que yo estoy segura que para Bartimeo no fue fácil, So I'm very sure that for him it wasn't easy porque muy probablemente sufrió rechazo. because more than likely he went through rejection. Yo me imagino I can imagine el ciego caminando, the blind walking, pero escuchando but hearing que había un hombre that there was a man que hacía milagros, that did miracles, que había un hombre, that there was a man, yo no sé si esto fue antes o fue después, I don't know if this was before or after, pero había un hombre que había sanado a una mujer de un flujo de but sangre. there was a man that had healed a woman of Había un blood. hombre resucitando a los There was muertos. a man resurrecting dead. Él no vio esos He milagros, didn't see those miracles, pero escuchó. but he heard. ¿Qué pasa? What happened? Que después de haber estado toda su vida ciego, After being all his life blind, Bartimeo solo dependía de una cosa, he depended on only one thing, y era de un encuentro. and it was an encounter. Él sabía que un encuentro lo podía cambiar todo. He knew that an encounter can change everything. Así que la Biblia dice que él estaba a un lado del camino, So the Bible says that he was close to the way, pero comenzó a escuchar but he started to hear que él se acercaba. that he was coming close. Yo me pregunto, ¿cómo él escuchó? I asked, how did he hear? Porque había gente alrededor de Jesús. Because there was people around Jesus. Dice la palabra que había una multitud The word says that there was a multitude que se acercaba that would come close, y él lo escuchaba. and he heard it. Así que Bartimeo, So Bartimaeus, sabiendo que era su única oportunidad, knowing that it was his only opportunity, comenzó a gritar: he started to yell, ¡Hijo de David! Son of David, ¡Ten misericordia de mí! have mercy of me. Pero la gente But people comenzó a reprenderlo. started rebuking Le him. empezó a decir: ¡Cállate! They started telling him to be quiet, Pero él no tenía otra opción. but he had no other option. La gente le decía que se callara. People told him to be quiet. Pero ¿saben qué hizo Bartimeo? But you know what he did? La palabra dice que él gritó más fuerte, The word says that he yelled louder porque solo dependía de un encuentro. because he only depended on one encounter. Vengan ustedes dos y pastor. Pastor es Jesús. The pastor is Jesus. Vengan, ay Dios mío. Vete en el medio de ellos dos. Jesús antes tenía pelo. Digo, pero voy a seguir predicando. had Perdón. hair Voy a seguir, before, but I'ma keep voy a seguir preaching. predicando. Voy a seguir predicando. Ay, perdóname. Voy a seguir Forgive predicando. me. Dejen I'ma el keep relajo preaching. ya. Ok, yo soy el ciego Bartimeo. I'm the blind man. La multitud está con Jesús, The multitude is with Jesus, pero él no está viendo en dónde está. but he's not seeing where they are. Él solo está He's escuchando. only hearing. Así que después que la gente lo cayó, When people told him to be él quiet, gritó más fuerte: he yelled louder, ¡Hijo de David! Son of David, ¡Ten misericordia de mí! have mercy on me. Y en ese momento, And in that la moment, palabra dice que the word Jesús says that Jesus se detuvo. stopped. ¿Qué pasa? What happened? Estamos hablando que el hombre es ciego. We're saying the man is Yo blind. estoy segura que alguien I'm sure that someone vino came y lo buscó and got him para llevarlo a donde to Jesús. take him to Jesus. Porque dice la palabra Because the Bible says, que le dijeron: ánimo, they said, el maestro te está llamando. exalting the man, the pastor is calling me. Pero me llama la atención la palabra ánimo. But it calls my attention, Porque para que yo energy. te diga ánimo, So that I can tell you boost up, significa que estaba desanimado. it means that he was weakened. Así que yo puedo entender que el clamor de Bartimeo So I can understand that the claim of this era man desesperado. was desperation. Porque él era ciego. Because he was blind. No tenía ningún remedio. He had no other remedy. Dependía de un He encuentro. depended on one encounter. Así que la persona viene The person came y lo lleva. and takes him. Cuando lo lleva donde Jesús, When he goes to Jesus, pueden sentarse. you may be seated. Antes de, vaya que tenemos momentos There we have moments donde no podemos ver,
where we can't see. donde como Bartimeo estamos en desesperación, We're like Bartimaeus, we in desperation, donde no hay solución, where there's no solution, donde hemos intentado todo, where we've tried everything, pero dependemos de un encuentro. but we depend on an encounter. Esta persona lo llevó. This person took him. Ok. Él estaba desesperado por un encuentro. He was desperate for an encounter. Durante tanto tiempo Throughout all this time, recibiste rechazo, you received no rejection. podías ver, You couldn't see, pero escuchaste que había un Dios bueno. but you heard that there was a good God. ¿Qué pasó cuando él clamó? ¿Qué yo dije? What happened when he claimed? What did he say? Que Jesús se detuvo. That Jesus Cuando stopped. clamó por segunda vez, When he claimed for a Jesús second se time, detuvo. Jesus stopped. ¿Sabías tú que tu clamor puede detener a Jesús? Did you know that your claim can stop Jesus? ¿Sabías tú que en tu Did you desesperación know that in your desperation, Él detiene lo que está haciendo he para stops what he's escucharte? doing to hear you? Cuando llevaron a Bartimeo When they took Bartimaeus a donde Jesús, to Jesus, yo creo que es mi versículo favorito. I think this is my favorite verse. Él le dijo a Jesús, He told Jesus, quiero ver. I want to see. Pero antes de que él le dijera, But before he said, Jesús le preguntó, Jesus asked, ¿qué quieres? what do you want? ¿Saben por qué Jesús le preguntó a Bartimeo qué él quería? Do you know why he asked him what he Jesús sabía que él era ciego, wanted? He knew he was blind. pero ¿por qué Jesús le preguntó que qué quería? But why did he ask him what he wanted? ¿Quieren saber por qué? Do you want to know why? La gracia no te viene a demandar. Grace doesn't come to La demand. gracia viene a ofrecerte. Grace comes to offer you. Bartimeo, Bartimaeus, cuando lo llevan a donde Jesús, when they took him to Jesus, mientras él está caminando para donde while he's Jesús, walking to Jesus, la palabra dice que él tiró su capa. the word says he threw his Él cloak. tira su capa y camina He hacia threw donde his cloak Jesús. and walked to Jesus. ¿Y qué significa tirar la capa? And what does it mean, throw your Sencillo. cloak? Simple. Que la religión te dijo por tanto That tiempo religion told you for so que long tenías que ser perfecto para that you had to be acercarte a Él. perfect to get close to him. Pero Él tiró la capa But he threw the cloak porque Jesús no le venía a pedir. because he wasn't coming to ask. Jesús no le venía a decir, ¿por qué tú estás ciego? Jesus wasn't going to ask him, why are you Jesús venía a blind? decirle, ¿qué He quieres? came to tell him, what do you want? Porque la gracia no demanda, Because grace doesn't la demand. gracia ofrece. Grace offers. Y Bartimeo le dice a Jesús, And Bartimaeus tells Jesus, yo quiero ver. I want to see. Es todo, yo quiero ver. It's all I want to see. Lucas 10:52 Luke 10:52. dice, puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. En inglés. Ay, Marcos 10:52, perdónenme. Mark 10:52. You may go, Jesus said. Your faith has healed you. At that instant, he regained his sight and began to follow Jesus along the path. Al instante recibió la vista. Instantly, he received sight. Si yo me pongo en los zapatos de Bartimeo If I put myself in the shoes of y he estado Bartimaeus, ciega toda mi vida, and I've been blind all my life, muy probablemente yo diga, more than probably I'll say, llévenme a Puerto Rico, take me to Puerto Rico, a la playa de Culebra, to that beach. llévenme a la playa Río en Honduras, Take me to the river in Honduras. quiero ver las montañas de Escocia. I want to see those mountains. Estuvo ciego toda su He vida, was blind all his life. llévenme a ver. Take me to see. Pero ¿qué hizo Bartimeo? But what did he do? Siguió a Jesús por el camino. He followed Jesus in the way. ¿Qué significa esto? What does this mean? Cuando la gracia se te revela, When grace reveals itself to tú you, te quedas con la gracia. you stay with grace. No hay manera que yo cambie la gracia por There's algo no más. way I can change grace for something else. Cuando tú entiendes lo que Jesús te da, When you understand what Jesus gives you, tú lo vas a dar todo para you're going to Él. give it all for him. Tanto tiempo ciego, So many times blind, tanto ciego, tanto tiempo en pecado, so long in sin,
En mi caso, tanto tiempo en depresión. In my case, so long of depression. ¿Acaso voy a abandonar Am I going to abandon lo que me hizo libre? what made me free? No tiene sentido. It makes no sense. De aquí yo no me voy. From here, I'm not leaving. Ahora bien, Now, well, no sé si ustedes se han fijado I don't know if you've noticed que por toda la iglesia that throughout all the church, hay unos muñequitos there are some little pegados. characters stuck everywhere. Mini Jesus. No, en serio, son mini Jesus. Son Jesucitos. Son Jesús chiquititos. They're little Jesus. Están pegados por toda la They're iglesia. stuck around the whole church. Si usted ve uno, If you see one, por favor agárrelo. grab it. Yo estuve observando antes de que empezara, mira, ahí están was agarrando. Muy bien, muy bien. Pero ahora no, después que se termine el servicio, porque After I finish the service, tienen que escuchar la palabra. you have to listen to De the hecho, word. el versículo que está ahí, The verse that's on it, tengo que explicarlo. I have to explain it. Pero así como Bartimeo encontró la gracia, Just like Bartimaeus encountered grace, muchos de ustedes encontraron ese muñequito. many of you found that little Una toy. persona, One person, que no voy a decir que fue Bartolo, that I'm not going to say who it was, me, pre- me preguntó, asked me, fue a donde mi oficina bien serio. he went to my y me office real dice, serious and said, ¿Cuál fue la palabra que usaste? ¿Quién estaba conmigo? Andrea. Who was acá. with me? ¿Cuál fue la palabra que usaste? Imagen. Me dice, esto no es una imagen. isn't this an image? y yo lo miro así. And I looked at him Sí, serious Bartolo es una imagen de and Jesús. said, yeah, it's an image of Jesus. Y no es malo. Isn't that wrong? No, porque yo no te voy a pedir que tú la pongas en tu casa I y said, le no, I'm prendas not una gonna ask vela you to put it in your home and put a candle y le pidas un and you ask for milagro. a miracle. No, No. es sencillamente para It's que simply lo pongas en donde tú quieras so you can put it wherever you want. y cada vez que lo veas And every time you see it, te acuerdes you remember de que la gracia está contigo, that grace is with de you. que así como Bartimeo necesitó de un That encuentro, just as Bartimaeus needed an encounter, quizás el milagro que estás maybe the esperando miracle you're waiting for también necesita un encuentro de Jesús. also needs an encounter with Jesus. Tu clamor puede detener a Jesús. Your claim can detain Jesus. Así que guárdelo. So put it away. Hay por toda la iglesia, mira, aquí There hay throughout all uno, the church. en las columnas, en las paredes, en el baño de mujeres, en el baño de hombres. En toda la iglesia hay. Y si no tiene, me avisa que aquí And tengo if you 5. don't have, I have 5 here. Pastor, hace unas semanas, The pastor, it's been a couple weeks. Pastor incluso nos dio unos hilos. Inclusively, he gave us a string. Y nos dijo que cada vez que viéramos ese hilo, And he told us that every time we see that string, pensáramos, we think es con las fuerzas de Dios y no con las it's with the mías. strength of God and not my own. Y yo me he tomado eso tan en serio. And I have taken that so Cada serious. vez que siento que estoy dudando de algo, Every time I feel like I'm doubting miro y something, el bendito hilo está ahí. I look and the string is right Y there. ahí automáticamente, And automatically, no es con mis fuerzas, es it's con not las with my tuyas. strength, it's with No yours. es el hilo, It's not the string. no es el Jesucito, It's not little Jesus. es saber It's knowing que no son mis fuerzas, sino that las it's de not Él. my strength, but Y His que own. yo dependo de un encuentro todos los días con la gracia de And I Jesús. depend every day on an encounter of grace. Mi persona, My person, yo lucho mucho con los pensamientos. I fight a lot with the thoughts. En sentido de que en inglés se dice overthinking, Se dice sobrepensar. sobrepensar. Ay, Dios mío, pienso todo 10 veces. I think everything 10 times. Y está bien, pero tampoco está bien. And it's okay, but it Porque also isn't si good. Dios me dijo que lo va a hacer, ¿por qué tengo yo que estar Because dudando? if God told me He was going to do it, why am I doubting? Entonces, Then, cada vez que veo el hilo, digo, every time I see the string, son sus fuerzas. I say it's His strength. Pero en esta semana But in this week, aprendí algo. I learned something. Y aprendí que yo estaba incorrecta, And I learned that I was incorrect, más bien que tenía un pensamiento incompleto more that I had an incomplete thought sobre algo. over something. Y es que Jesús me perdonó. And it's that Jesus forgave Y me. eso es un pensamiento incompleto. And that's an incomplete Me thought. van a decir, Melody, ¿qué estás diciendo? You're going to say, what are you saying, Melanie? Sí, eso es un pensamiento incompleto. Yeah, it's an incomplete thought. Jesús te perdonó, He forgave you, pero Jesús te perdona mañana. but He forgives you tomorrow. Porque eso es parte de la gracia. Because that's part of grace. Me explico. I explain myself.
Yo recibí a Cristo el domingo. I received Christ on Sunday. Hey, estoy bien contenta. I'm very happy. Puede pasar un día A day may y go sigo by contenta. and I'm still happy. Sigo adorándolo. I keep praising Him. Pueden pasar 2 semanas 2 weeks may go y by sigo adorándolo. and I keep praising Him. Pueden pasar 4 años. 4 years may go by, Pero de repente but on repentance, pequé por algo. I sinned for No something. sé, el pecado que usted quiera poner. Whatever you want to put. Pequé por algo I sinned for y something. ahora pienso And now I think que Él me perdonó that He forgave me. y que ahí se quedó. And that's where it stood. Ahí se quedó. That's where it stood. No. No. Él me perdonó, He forgave me. pero también me perdona. But He also Y forgives esto me. es la gracia. And this is grace. Hay gente allá afuera There are people out there que piensa that think que por haber pecado that because they ya no sinned, pueden acercarse a Cristo. they can't get close to Y Christ. eso es un pensamiento incompleto. And that's an incomplete thought. Porque si ahorita dijimos que creemos earlier todo we lo que said está en la That Biblia, if we believe everything that's in the Bible, en la Biblia dice in the Bible it says que Él es el alfa y that la He's the omega. Alpha and Omega. Él es el He principio is the y el beginning fin. and the end. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que Jesús estuvo en mi pasado para That perdonarme, Jesus was in my past pero to forgive también me, está en mi futuro para but perdonarme. He's also in my future to forgive me. Esa es la gracia que yo no comprendo, That's the grace that I don't pero understand. está. But it's there. Cuando cometemos un pecado, When we commit sin, la gracia de Dios sigue estando the ahí. grace of God is still there. La gracia que nos hace The permanecer. grace that makes us remain. Gálatas 5:4 Galatians 5:4. dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de su gracia. Those among you who try to be justified by the law A mí en have lo- broken with Christ, you have fallen from grace. Perdón. A mí en lo personal nunca me han dicho eso. In the personal, they haven't told me that. Pero yo sí he escuchado a predicadores But I've heard preachers decirle a personas tell people que por cometer un error that because they commit an error, han caído de la gracia they de have Dios. fell from grace. Yo les doy permiso hoy. I give you permission today. Yo no tengo autoridad, I don't have pero authority, yo les doy el permiso con la autoridad que but I Cristo give me you dio. permission with the De authority que that si Christ gave alguien me. por un error te dice, has That if caído someone de la tells you gracia, because of error that you fell from grace, tú le digas, you tell them fuiste tú el que caíste de la gracia. you fell from grace. Porque el que cae de la gracia no es el que pecó, Because he who falls from grace is not the one es that el sinned. que juzga al que pecó. It's the one that judges the one that sinned. El que juzga al que pecó, The one that judges from sin. la palabra dice The word says que ese cayó de la gracia. that he fell from Porque grace. estoy tratando de medir a alguien más Because I'm trying to measure someone con las reglas que hizo un humano. with the law that a human made. Pero eso no es lo que me dice Jesús. But that's not what Jesus said. Jesús me dice He says que si yo peco, that if I sin, todavía hay gracia para there's perdonarme. still grace to forgive me. Aleluya. Él perdona mi He presente forgives my present y quiere perdonar mi futuro. and wants to forgive my future. Pero aquí viene la controversia. But the controversy comes here. ¿Significa que tengo permiso para pecar? It means that I have permission to sin. ¿Significa que como yo sé que Él me va a perdonar, Does it mean because I know he's going to forgive me, mañana voy a estar pecando todo el día? tomorrow I'm going to be sinning all day? No, No. porque recuerden, Because remember, no es por lo que yo hago, it's not by what I do. es por lo que ya Él hizo. It's for what he did. Él ya me amó He already loved me cuando yo estaba muerta en delitos y en pecados. when I was dead in deceit and sin. Así que yo entiendo So I understand que Él me amó siendo pecadora. that he loved me being a sinner. Como yo entiendo ese amor que me perdonó, Because I understand the love that he como, forgave me. como yo entiendo esa gracia, Because I understand grace. lo menos que yo quiero hacer ahora The least I want to do now es pecar, is sin. porque quiero agradarle a Él. Because I want to make him proud. Cuando yo amo a una When persona, I love someone, yo lo que quiero es complacerla. I just want to make them happy.
aunque yo sé even though I know que Él me va a perdonar mañana, that He's going to forgive me tomorrow, aunque yo sé que Él me va a perdonar even though mañana, I know He's going to forgive me tomorrow, no puedo. I can't. Aunque yo sé que Él me va a perdonar That He's mañana, going to forgive me tomorrow. yo entiendo I que hay understand una gracia demasiado grande that there's a grace so big que me va a perdonar. that is going to forgive me. Yo entiendo que hay un amor demasiado grande I cubriéndome understand that's such a big love, y por eso quiero agradarle más y más a Él. and because that's why I want to make Porque Him no es more con mis proud. fuerzas, Because it's not with my es strength, con las de Él. it's with His. Esa es su gracia. That's His grace. Esa es su gracia. That's His grace. Venga. Pastor, Pastor, usualmente cuando nos toca predicar, usually when it's our time to preach, pastor no está. Pastor isn't here. Esta es la tercera vez This is the third que time predico con pastor estando that I aquí. preach with the pastor being here. Una fue de mis primeras veces. One was my first Tenía time. que estar obviamente por si metía la pata. He had to be in case I, said something Otra wrong. fue que cambió un pasaje Other that I changed the y passage. pues ya yo estaba en el programa. I was already in the program. Hazlo tú Do it you. y hoy. And today. Y yo le decía con Brenda y con Carlos With decía, Brenda and Carlos, I would say, pero ¿será que me toca hoy? No, él se va el otro fin de semana. is it my turn? He leaves next weekend. Porque estamos acostumbrados a predicar y que él esté en Honduras. Because we're used to us preaching and he's in Honduras. Pero hasta por esto Dios me habló de la gracia. But through this, God spoke to me of grace. ¿Por qué? Why? Es mi trabajo estudiar It's my job to study, para traer un mensaje. to bring a message. Pero cuán seguro uno se siente But how sure you feel sabiendo que papá está aquí. knowing that the Lord is here. ¿Saben por qué? You know why? Porque si yo sé que papá está aquí, Because if I know that my Father is here, yo puedo decir, I can sí, say, el arca de Jonás. the ark of Jonas, Y mi papá va a decir, and my Father's going to say, ¡Ya rayo! El arca de no. yo sabía que le iba a decir algo así, yo lo sabía. I knew he was going to say something like that. Si yo digo Jesús y sus 14 discípulos, mi If papá va a I say decir, Jesus and my ¿A dónde 14 aparecieron los disciples, otros? he's going to say, where did the others come from? nene, me daña la predicación. You ruined the preaching. Yo estoy segura I am sure que aunque yo estudie that even though I study y meta la pata, and I put the foot in, papá está aquí. my Father is here. Y así mismo me decía Dios, And this is how God told me. tú vas a escoger el camino. You're going to choose the way. Tú vas a escoger el camino de seguir a Jesús como hizo You're going Bartimeo. to choose the way to follow Jesus like Bartimaeus Y did. muy probable en el camino vas a cometer errores. And more probably you're going to make Pero estás errors. confiado But you're confident que tú seguiste el camino that you correcto followed the correct y way. que la gracia de papá te And está that the grace acompañando. of your Father is with Hay you. una gracia mayor para There's a major perdonarte. grace to forgive you. ¿Saben qué leí? You know what I read? Que para los hijos de Cristo That for the children of Christ, no hay condenación. there's no condemnation. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, When I receive Christ in my heart, dice la palabra que las cosas viejas the pasaron, word says that the old things pass, todas son hechas nuevas. everything is made new. Eso quiere decir que yo That puedo means cometer un error, That I can make an error, pero lo estoy cometiendo como una nueva but criatura. I'm committing it as a new creature. Y a esa nueva criatura And that new creature, le dan más perdón. they give more forgiveness. A esa nueva criatura ahora hay una gracia. To that new creature, there's grace. Juan 1:6. John 1:16. Juan 1:16. John 1:16. Porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. For of his fullness have we all received, and grace upon grace. ¿Qué significa gracia sobre gracia? What does it mean, grace upon grace? Que ya hay gracia, That there's already grace, pero hay más gracia but encima. there's more grace on top. Porque aunque ya yo fui perdonada, Because even though I was voy forgiven, a cometer errores, I'm going to make pero errors. camino en una But sobregracia I walk in an que me overgrace sigue perdonando. that keeps forgiving me. Yo no lo entiendo, I don't understand pero it, lo creo. but I believe it. No hay condenación. There's no condemnation. Y para finalizar, And to finalize,
Hay otra historia There's another story que la había escuchado that I have heard it muchísimas veces, many times, pero no había entendido but I never understood la profundidad de la gracia de Dios. the profound grace of God. Siempre nos las leen cuando viene Semana Santa. They always read it when Holy Day comes, Y es en la crucifixión de Cristo. and it's the crucifixion of Jesus. ¿Saben que cuando a Cristo lo crucificaron, Do you know that when they crucified Jesus, habían otros dos hombres al lado? there was two other men next to him? Uno de los hombres One of the men empezó a burlarse de Jesús started to make fun of Jesus, y el otro le dice, and the other one says, tú estás en la misma posición, you're in the same position. te vas a morir igual. You're going to die the same. Y yo pensaba que muchas veces yo he sido incluso como ese hombre. And I thought many times that I was like that man. ¿Por qué tengo Why do I have to, que con un pensamiento religioso that with a religious thought, juzgar a alguien que está en probablemente la misma posición que yo? judge someone that's in the same position as me? ¿Por qué yo tengo que juzgar al que roba? Why do I have to judge that one that steals? ¿Oh, tú has robado antes? Or you've stole before? No, No, pero he mentido. but I've lied. ¿Por qué tengo que juzgar al homosexual? Why do I have to judge the homosexual? ¿Oh, tú has sido homosexual? Oh, you've been homosexual? No, No, pero le he dado rienda suelta al chisme. but I've gossiped. Estoy en la misma posición. I'm in the same En position. la misma posición. In the same Así position. que este hombre So this man comienza starts a burlarse de Jesús. to make fun of Jesus. Y el otro que está al otro lado And the other one that's next to him le dice, estás en la misma posición, vas a morir igual que says, él. you're in the same, you're going to die just like him. Pero este otro hombre, But this other man, hay que entender algo. we have to understand something. Ellos iban a morir en la cruz. They were going to die on the cross. Acuérdense en que el morir en la cruz Remember that to die on the cross, no es porque te robaste un lápiz. it's not because you stole a pencil. Cuando te condenaban a morir en la cruz, When they condemned you to die on the es cross, porque eras un criminal. it's because you were a criminal. Algo malo tuviste que haber hecho. You did something really bad. Cristo estaba en esa posición, Christ was in that position, siendo inocente. being innocent. Pero estos dos hombres But these two men estaban pagando sus consecuencias. were paying their Si consequences. estaban ahí es porque algo habían hecho. If they were there, it's because they did something. Y uno de estos hombres, And one of these men, Lucas 23, Luke 23, 42, 42, dice, says, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Él le dijo a este otro hombre, He told this other man, nosotros nos merecemos lo que nos está pasando, we deserve what's happening pero to él us. es inocente. But he's innocent. Y le dice a Jesús, And he tells Jesus, mi gente, estaban crucificados. my people, they were crucified. Probablemente esas fueron las últimas palabras de ese hombre. Probably those were the last words of that man. Estaban sufriendo en esa cruz sus They were consecuencias. suffering on that cross their consequences. Pero le dice, But he says, acuérdate de mí. remember me. Y me encanta el versículo 43. And I love verse 43. Porque dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amen, I say to you, Jesús today le da una you will be promesa. with me in paradise, Jesus answered him. He gave him a promise. Y me pongo a pensar yo, And I start thinking, ¿será esto gracia? is this grace? Sí, Yes, es gracia. it's grace. Y es un poco obvio, ¿no? Sí, es And it's gracia. obviously it's grace. Pero lo que no es obvio But was not obvious es que no entendemos. is that we don't understand, Porque la religión nos dijo que teníamos que ser perfectos. because religious told us we had to be Y perfect, que nuestras consecuencias and that our consequences tenían un pago. had a cost. Y sí, ciertamente sí. And of course, probably. Pero lo que no te dicen después de But eso what they don't tell you after that es que en medio de las consecuencias, is that in the middle of the consequences, en medio de las in the middle of the consecuencias, consequences, aún Jesús muestra su gracia. even Jesus shows his Porque grace. él era un criminal. Because he was a criminal. Él estaba pagando lo que había He hecho. was paying for what he did. Pero aún en esa cruz, But even on that cross, Jesús le dijo, Jesus said, te vas a despertar conmigo en you're el going to wake paraíso. up with me in paradise.
Escúchame bien lo que te voy a decir. Listen well what I'm going to tell you. Aún en tu consecuencia, Even in your consequence, Jesús quiere que te encuentres con su gracia. Jesus wants you to encounter His No hay grace. un error tan There's not grande an error so big o una consecuencia que estés pagando or a consequence you're paying for que Jesús no se quiera mostrar. that Jesus doesn't want to show Himself. ¿Y cómo es esto? And how is this? Maybe tienes una enfermedad por una consecuencia, Decide you have a sickness for what you did. pero en esa consecuencia In that consequence, Jesús quiere mostrar su Jesus gracia. wants to show His grace. Maybe estás pasando por un divorcio, Quizá you're going through a divorce. pero en esa consecuencia But in that consequence, Dios quiere mostrar su God gracia. wants to show His grace. Es la gracia que yo no It's comprendo, the grace that I don't understand. pero es la gracia But it's the grace que como el ciego Bartimeo that just as the blind man Bartimaeus encontró, found, quiero permanecer, I want to remain. quiero permanecer, I want to remain. quiero seguir a Jesús en I el want to keep camino following Jesus in the way y permanecer and remain en esa gracia. in that grace. Vamos a ponernos de pie. Let's stand. Padre, yo te doy gracias Father, I thank you por esta gracia que tú nos brindas, for Señor, this grace that you give us para permanecer en tu camino. to remain in your way. Hoy, Padre Santo, Today, Father Lord, yo te pido, I ask you, yo declaro I declare que abro mi corazón that I open my heart para recibir esa to gracia receive that y grace permanecer en el camino, and remain in the way, para entender to understand que no tengo que ser that I perfecta don't have to be perfect para acercarme a ti, to get closer para to you, entender to understand que aun cuando el pecado entre a mi vida, that even when sin enters my life, que aun cuando cometa un error, that even when I make an error, no significa que no soy it libre. doesn't mean that I'm not free. Hoy entiendo que tú me has hecho libre I understand that you have made me y free entiendo and understand que hay una gracia that there is a grace sobre gracia over grace en mi vida. in my life. Hoy, Señor, Today, Lord, declaro I declare que la gracia para permanecer that the grace to remain se manifiesta manifests en mi vida in my life y que un encuentro con Jesús and an encounter with Jesus cambia mi vida change my life de hoy from today y para and siempre. forever. En el nombre In the name poderoso powerful de of Jesús. Jesus. Aleluya.